una historia interesante que comenzó a llamar la atención de algunos gestores de fondos en Nueva York en los últimos años. En cierto momento, notaron algo inusual en el mercado. El S&P 500 estaba subiendo, los índices alcanzaban nuevos máximos y el sentimiento parecía positivo, pero cuando analizaron con más profundidad, descubrieron que la mayoría de las empresas dentro del índice no estaba subiendo junto con él. Cuando estos gestores comenzaron a realizar un análisis estructural del S&P 500, se dieron cuenta de algo que pocos inversionistas realmente perciben. El índice más famoso del mundo puede no estar tan diversificado como parece, y entender esto podría cambiar por completo la forma en que interpretas el mercado en el 2026. Si es la primera vez que me ves por aquí, mi nombre es Sofía, y aquí en el canal de Zero Markets en español, nuestro objetivo principal es compartir análisis del mercado financiero para ayudarte a convertirte en un inversionista más crítico y estratégico. Si inviertes en ETFs, acciones de Estados Unidos o cualquier tipo de portafolio global, es muy probable que tengas exposición al S&P 500. Después de todo, representa cerca del 80% del valor total del mercado accionario estadounidense y, durante décadas, ha sido considerado una de las formas más simples y eficientes de invertir en la economía americana. Pero hay un detalle importante que ha cambiado significativamente en los últimos años. La estructura del índice se ha ido transformando silenciosamente, y entender este cambio ahora es fundamental para quienes quieren tener una visión más profunda del mercado. En este video vamos a realizar un análisis estructural del S&P 500 para entender qué es lo que realmente está sosteniendo el mercado estadounidense en el 2026 y por qué esto puede impactar directamente la forma en que los inversionistas piensan sobre el riesgo, la diversificación y el crecimiento a largo plazo. Imaginemos a un inversionista llamado Mark. En el 2020 tomó una decisión que muchos expertos considerarían extremadamente racional: invertir en un ETF que replica el S&P 500. La lógica parecía simple. Al invertir en el índice, obtendría automáticamente exposición a 500 de las empresas más grandes de Estados Unidos, distribuidas en diferentes sectores de la economía. Durante un tiempo, todo parecía funcionar perfectamente. El mercado subió, el portafolio creció y Mark creía que estaba protegido por una estrategia diversificada. Pero algunos años después, cuando decidió observar con más atención los datos del índice, notó algo curioso. A pesar de estar invertido en cientos de empresas, una gran parte del rendimiento de su inversión estaba siendo impulsada por un grupo muy pequeño de empresas. Este es exactamente el punto central de cualquier análisis estructural del S&P 500 hoy. Cuando analizamos el peso de las empresas dentro del índice, descubrimos algo que sorprende a muchos inversionistas. Actualmente, las 10 empresas más grandes del S&P 500 representan aproximadamente entre el 35 y el 40% de todo el índice. Esto incluye gigantes como Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet y Meta. En la práctica, esto significa que el comportamiento del índice depende cada vez más de estas empresas de gran capitalización. Si este pequeño grupo sube, el índice sube con él, incluso si muchas otras empresas del S&P 500 están teniendo dificultades. Esta creciente concentración es uno de los puntos más importantes del análisis estructural del S&P 500 en el 2026, porque cambia completamente la percepción de riesgo, diversificación que muchos inversionistas creen tener. Parte de este cambio estructural está directamente relacionado con la transformación tecnológica que estamos viviendo. En los últimos años, la inteligencia artificial comenzó a desempeñar un papel central en la economía global, y algunas empresas se posicionaron como protagonistas de esta nueva infraestructura digital. Nvidia es quizás el ejemplo más emblemático de esto. En pocos años, la empresa pasó de tener un valor de mercado cercano a los 300.000 millones a más de 2 billones, impulsada por la enorme demanda de chips utilizados en data centers y sistemas de inteligencia artificial. Este tipo de crecimiento no solo impulsa el valor de estas empresas, sino que también modifica el comportamiento del propio índice. El S&P 500, que antes reflejaba distintos sectores de la economía de manera más equilibrada, ahora es mucho más sensible al desempeño de las grandes empresas tecnológicas. Este es otro aspecto clave dentro del análisis estructural del S&P 500 que muchos inversionistas están comenzando a observar con mayor atención. También existe un indicador que los gestores institucionales suelen seguir muy de cerca para entender la verdadera salud del mercado. Este indicador se conoce como Market Breadth. Básicamente mide cuántas empresas están subiendo o cayendo dentro de un índice. Y en varios momentos recientes del mercado ocurrió algo bastante curioso. Mientras el S&P 500 registraba avances y parecía fuerte a primera vista, más de la mitad de las empresas dentro del índice en realidad estaban cayendo. Esto genera
genera una divergencia importante. El índice sigue subiendo, pero cada vez menos empresas participan en ese movimiento. Históricamente, este tipo de comportamiento ha aparecido en momentos específicos del mercado y suele generar debates relevantes entre inversionistas institucionales sobre la sostenibilidad de esta tendencia. Curiosamente, algo similar ya ocurrió antes. A finales de los años 90, durante el auge de la burbuja del Internet, un pequeño grupo de empresas tecnológicas comenzó a dominar el mercado. El entusiasmo era enorme, el crecimiento parecía ilimitado. Muchos inversionistas creían estar viviendo una nueva era económica. El Nasdaq subió de forma impresionante durante ese periodo, pero cuando la burbuja finalmente estalló a comienzos de los años 2000, el índice terminó acumulando una caída cercana al 78% en los años siguientes. Eso no significa que lo mismo vaya a ocurrir ahorita, pero sí funciona como un recordatorio importante de por qué entender la estructura detrás del mercado es tan relevante. El análisis estructural del S&P 500 existe precisamente para mirar más allá de los números superficiales y comprender cómo se distribuyen realmente el riesgo dentro del índice. El S&P 500 sigue siendo uno de los indicadores más importantes de la economía global y a lo largo de las décadas ha demostrado ser extremadamente resiliente. Sin embargo, la realidad del mercado en el 2026 muestra que la dinámica interna del índice ha cambiado de forma significativa. Gran parte del movimiento del mercado estadounidense está concentrado en unas pocas gigantes tecnológicas, muchas de ellas directamente vinculadas a la revolución de la inteligencia artificial. Esto no necesariamente hace que el índice sea más frágil, pero sí hace que su estructura sea diferente de lo que muchos inversionistas imaginaban. Por eso, cada vez más inversionistas profesionales dejan de mirar únicamente el gráfico del índice. En cambio, comienzan a analizar cómo está construido internamente. Porque al final, la pregunta más importante no es simplemente si el mercado está subiendo o bajando. La pregunta realmente importante es quién está impulsando el mercado. Y eso es exactamente lo que un análisis estructural sólido del S&P 500 busca revelar. Si quieres entender el mercado más allá de los titulares y de los gráficos evidentes, sigue a Zero Markets en español. Aquí el objetivo no es solo mostrar qué está ocurriendo en el mercado, sino explicar por qué están ocurriendo estos cambios y qué significan realmente para los inversionistas.